Paz de Cristo, mis amados hermanos, damos gracias a Dios porque nos permite una vez más la oportunidad de poder transmitir la palabra de Dios por este medio. Y bien, como hemos anunciado en nuestra enseñanza del día de hoy, vamos a hablar acerca del padre con sus dos hijos que se perdieron. Quizás usted solamente ha oído hablar acerca del hijo pródigo o de un hijo perdido y nunca ha visto, conforme a la escritura, que en realidad los dos hijos se perdieron. Pero vamos a verlo con la ayuda de Dios, esta parábola que pues vamos a titular de esta manera: el padre con sus dos hijos que se perdieron, o el padre con sus dos hijos perdidos. Y vamos a abrir entonces nuestra Biblia en el Evangelio según Lucas capítulo 11, en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios: y dijo, ¿quién dijo esto? El Señor Jesús. Un hombre tenía dos hijos. Desde el comienzo de la parábola empieza a hablar de ¿cuántos? De dos hijos. Obviamente, el padre y sus dos hijos. Bien, entonces sigue diciendo el versículo 12: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y les repartió la hacienda. Vamos a hacer notar una cosa muy importante que muchos no hacen notar. ¿A quién le repartió la hacienda? Note usted el versículo 12. Dice que no dice le repartió la hacienda, sino que dice hablando en plural, les repartió la hacienda. Aunque no da detalles de cómo el hijo mayor haya pedido su parte, sin embargo, si el hijo menor pidió su parte, piense usted, si el hijo mayor tenía más privilegio por ser el primogénito, pues obviamente también tuvo que haberle pedido su parte. Por cierto, ¿cuál era la parte según la ley del primogénito? Hay una referencia ahí en Deuteronomio capítulo 21, el quinto libro de la Biblia, en Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21, dice ahí la palabra de Dios en su versículo 17, dice la palabra de Dios: mas al hijo de la aborrecida reconocerá por primogénito, para darle dos tantos, es decir, dos porciones más, o dos porciones de todo lo que se hallare que tiene, o de toda la herencia, porque aquel es el principio de su fuerza, el derecho de la primogenitura es suyo. Entonces, el hijo primogénito se le daba una parte mayor, es decir, que si se dividía en tres partes, 2/3 partes eran para el hijo primogénito y 1/3 parte era para el otro hijo, en este caso para el hijo menor. Entonces, hacemos notar eso, que el texto dice, les repartió la hacienda, es decir, a ambos. La versión 60 dice, les repartió los bienes. Sigue diciendo el versículo 13, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Cuando dice el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, o sea, en pocos días pudo juntar la parte de su herencia. Pensemos un poco, si les repartió sus bienes, no les repartió dinero en efectivo, no les depositó en su cuenta de banco, no, les repartió bienes. Mayormente en aquellos tiempos, pues la herencia era de bienes, de propiedades, de tierras, de casas, de ganado, bienes.
Entonces, este hijo menor, para juntarlo todo, no muchos días después o en breves días, tuvo que haber malbaratado su parte que le correspondía para reunir el dinero y poderse ir lejos. De otra manera, no podía reunir tierras, ganado, propiedades y irse con las propiedades o con el ganado, no. Tuvo que haberlo convertido en dinero o como decimos, tuvo que convertirlo en efectivo y de esa manera partió lejos a una provincia apartada. Note usted bien que dice una provincia apartada y allí desperdició, es decir, malgastó. De ahí viene la palabra pródigo que significa derrochador. Es decir, ahí derrochó su hacienda o sus bienes viviendo ¿cómo? Viviendo perdidamente. Versículo 14 sigue diciendo, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los puercos. No dice que lo contrató, tampoco dice que le iba a pagar. Al parecer, como el texto dice, se llegó, literalmente esa palabra se llegó, quiere decir que se le pegó, como cuando alguien está muy necesitado y pide hasta un taco de comida. De esa manera, el hijo menor, hallándose en esa condición, se le pegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual, al parecer, para deshacerse de él, le envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Pero lo que nos da a entender que no iba a recibir paga es también lo que dice el versículo 16. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Si él iba a recibir paga, pues entonces no tenía por qué desear las algarrobas, pero no, simplemente como ya dije, para deshacerse de él, lo envió a aquel lugar a apacentar puercos. Deseaba henchir su vientre de las algarrobas. ¿Qué eran las algarrobas? Las algarrobas era una planta que era digerible solamente para los puercos, pero este hijo menor en tal necesidad se hallaba que él deseaba aún comer ese alimento, esas plantas que solamente los puercos comían. Deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. El Señor Jesús entonces comienza a hablar de este hijo menor que llega a un extremo de miseria, de pecado. Inclusive el hijo mayor hace referencia de que el hijo menor, su hermano, había consumido su hacienda con rameras. Sí, había consumido o había gastado su hacienda con rameras o con prostitutas. Tan bajo había llegado este hombre, no solamente en el pecado, sino en la miseria material, al punto de no tener nada y al punto de hallarse a punto de perecer, de hallarse como uno de los cerdos o de los puercos, deseando aún la comida de los puercos, mas nadie se las daba. Es una situación sumamente extrema del pecado en que llegó el hijo menor. Ahora, el solo hecho de que el hijo menor le haya dicho a su padre, padre, dame la parte de la hacienda o de los bienes que me pertenecen. Ese solo hecho estaba siendo un tanto vergonzoso porque el hijo menor estaba queriendo que su papá
antes de morir, le adelantara la parte de la herencia que le correspondía. La herencia se dejaba únicamente hasta que el padre moría. Pero aquí el hijo menor demanda la parte de la hacienda de su herencia antes de que muriera su padre. Un mensaje hacia su padre como diciendo, ¿sabes qué, padre? Como no te mueres, adelántame la hacienda. Como no importándole, tal vez hasta queriendo que se muriera su padre, con tal de obtener ya la parte de la hacienda que le pertenecía. Entonces, la forma en que pide la parte de la herencia y además la forma en que se pierde en un grado máximo de pecado, de ruina, de miseria. Aquí el Señor Jesús habló de este hijo pródigo, de este hijo menor, como el pecador extremo al que podía llegar el hombre. Mayormente cuando habla de que deseaba henchir su vientre de la comida de los puercos. Para los judíos, los puercos eran un animal y son un animal abominable. Entonces todavía oír que este hijo, considerado como una de las familias, dentro de una familia judía, se fuese a apacentar puercos, primero se fuese a una provincia apartada, a una tierra de gentiles, a una tierra inmunda, porque así era considerada toda tierra que no fuera del pueblo de Israel, una tierra inmunda, de tal manera que cuando regresaban de una tierra de gentiles o una tierra pagana, tenían que sacudirse su ropa y sus sandalias del polvo que pudiera habérseles pegado en aquellas tierras de los gentiles consideradas como inmundas. Entonces se va a una tierra de gentiles, se va y desperdicia su hacienda, su herencia, derrocha su hacienda, pero lo hace viviendo perdidamente. Aún con rameras, consumió su hacienda y llegó a un grado terrible de miseria, de ruina, de hambre. Y aquí vemos la condición del hijo menor. Ahora vamos a retroceder un poco en razón a qué está diciendo el Señor Jesús esta parábola. Como vimos en la parábola anterior, las 99 ovejas y la oveja perdida, el Señor Jesús está planteando estas parábolas, tanto la parábola de las 99 ovejas y la oveja que se perdió, como la parábola de las 10 monedas y aquella moneda que se perdió de entre las 10. Y ahora esta parábola de el padre con sus dos hijos. Lo está hablando en razón de qué. En los primeros dos versículos de este capítulo 15, dice la escritura que se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle. Y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Era lo peor que para ellos, era lo peor que Jesús podía hacer, convivir, comer con publicanos y con pecadores. Dentro de las normas judías, el comer con un publicano, el comer con un pecador era tanto como respaldarlo. Es decir, estoy de acuerdo contigo. Y era para los fariseos un horror que el Señor Jesús hiciera eso. Lo vimos en nuestro estudio pasado, como en una ocasión
También se habla de Zaqueo, que siendo él un publicano, el Señor le dijo, desciende de aquel sicómoro al que subió Zaqueo, y desciende y date prisa, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Le dijo a aquel publicano, y viendo todos los fariseos, los escribas, murmuraban diciendo que había entrado a posar en la casa de un hombre pecador. ¿Quiénes eran los publicanos? Vuelvo a repetir esto. Los publicanos eran los cobradores de impuestos, personas muy odiadas porque no solamente cobraban impuestos, sino que lo cobraban para otra nación, para el imperio de Roma. Y algunos publicanos podían hasta abusar de lo que cobraban impuestos, de lo que colectaban del pueblo judío. Lo decimos en razón de que Zaqueo, cuando el Señor trata con él, Zaqueo dijo, si en algo he defraudado, quiso decir, si en algo o a alguien le ha robado, le devuelvo 4 tantos. Es decir, que Zaqueo estaba consciente que había cobrado de más, había defraudado de más, y bueno, arrepentido, estaba dispuesto a volver aquello hasta 4 tantos de lo que habían robado o de lo que había robado. Entonces notemos que eran este tipo de personas, publicanos, los que se allegaban a Jesús, y los pecadores. Entre ellos rameras también. En cierta ocasión el Señor Jesús dijo, porque las rameras irán delante de vosotros al reino de los cielos. Entonces, en razón a esta dura crítica, dura murmuración de los fariseos, en respuesta a esta reacción y a esta murmuración de los fariseos, es que el Señor les propone estas parábolas. Estas parábolas, la que vimos anteriormente, las 99 ovejas, que irónicamente eran 99 justos que no necesitaban arrepentimiento. Dije irónicamente, en realidad está escrito, y más antes de que el Señor nos justificara por su sacrificio, estaba escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien. Entonces no es posible que aquellos 99 justos realmente no necesitaran arrepentimiento, sino que el Señor Jesús estaba hablando de ellos en forma irónica. Bien, ahora, en razón de la reacción y de la murmuración de los fariseos y de los escribas, es que el Señor también les propone esta otra parábola acerca del hombre que tenía 2 hijos. Les propone esta parábola y les dice que este hijo menor, defraudó a su padre, en el sentido de que antes de que muriera le demandó la parte de su herencia. Y luego, qué vergüenza que el comportamiento de este hijo para la familia, pues se va a vivir perdidamente malgastando su herencia. Llega a una tal miseria que llega a un estado casi a punto de perecer, a un estado de hambruna, a un estado de ruina, de miseria, tanto que deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Vamos al versículo 17, donde dice, y volviendo en sí. ¿Qué pasa cuando un hombre, una mujer vuelve en sí? Eso es posible cuando oímos la palabra de Dios. Volver en sí. Es lo que le pasó al hijo menor, volvió en sí.
Y sin duda lo que nos hace volver en sí es la palabra de Dios, como dice el Salmo 19, versículo 7. Leo este salmo, sobre todo en la versión antigua que uso, dice en el versículo 7, la ley del Señor es perfecta que vuelve el alma. Parece que la versión 60 dice que convierte el alma. Pero me gusta esa palabra que vuelve el alma, el testimonio del Señor fiel que hace sabio al pequeño o al sencillo. Vuelve el alma, la vuelve en sí. Y es lo que le pasó a este hijo menor volviendo en sí. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco? Vea usted, ya estaba a punto, ya estaba pereciendo, ya estaba muriendo. He aquí yo perezco de hambre. Y él planea, hasta ahí solamente planea y dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Por cierto, no dice hazme como el último jornalero, no, hazme como uno de tus jornaleros. Bien, no solamente quedó en el pensamiento, porque muchos a veces recapacitan, vuelven en sí y dicen de veras lo que necesito es volverme a Dios, pero solamente queda en eso y nunca se levantan. Siguen dando, como luego se dice, siguen dando largas y largas y no se levantan. Pero aquí el hijo pródigo fue a la acción, fue a los hechos, pues dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre y fue movido a misericordia, y corrió y echóse sobre su cuello y besóle. Y aquello que él ya había planeado, aquello que ya había practicado de lo que le iba a decir a su padre, le dice en el versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué pasó? ¿Por qué ella no le dijo, hazme como uno de tus jornaleros? Bueno, porque su padre había sido ya movido a misericordia y antes de que él completara esta parte, su padre, movido a misericordia, corrió a él, lo abrazó, se echóse sobre su cuello y lo besó. Entonces, obviamente ya no había necesidad de que el hijo le dijera, hazme como uno de tus jornaleros, porque el hijo sabía que su padre lo estaba recibiendo. Ahora, vamos a meditar un poco en estas figuras acerca del hijo del padre con sus dos hijos. ¿Quién es el padre? Bueno, no hay mucho que pensar, no hay mucho que escudriñar. El Padre es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él es el Padre. Ahora, tomemos en cuenta que están en su casa. De hecho, el hijo arrepentido vuelve a su casa de donde salió. ¿Dónde es nuestra casa de donde salimos? ¿Sabe usted que nosotros no nos originamos en el vientre de nuestra madre? Nosotros venimos de nuestra casa que está en el tercer cielo, que está en el reino de Dios. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14, habló de la casa del Padre cuando dijo, Juan capítulo 14, versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. La casa del Padre.
En Primera Timoteo capítulo 6, Primera Timoteo capítulo 6, dice ahí la palabra de Dios. En el versículo 7, Pablo dice estas palabras: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podremos llevar o nada podremos sacar. Para que Pablo diga nada hemos traído a este mundo, eso nos da margen a entender que Pablo entonces no era de este mundo. Pablo da a entender que venía de otro mundo que no es este, porque nada hemos traído a este mundo. Yo le pongo el ejemplo a mis hermanos para que yo les diga: cuando vine a Guadalajara no traía nada, hermano, no traía carro, por decirlo así. Pues inmediatamente mis hermanos van a saber y a pensar: bueno, el hermano no es de aquí, no es de Guadalajara, ¿de dónde viene? De la misma manera, también Pablo nos da a entender eso. Cuando dice en este versículo 7 de 1 Timoteo 6, nada hemos traído a este mundo. El Señor le dijo también al profeta Jeremías en el capítulo 1, versículo 5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Fíjese bien, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué. ¿Cuándo antes? ¿Dónde estaba antes de estar en la matriz? Estaba en los lugares celestiales, estaba en la casa del Padre. Bien, pero ¿quiénes son estos dos hijos? En la parábola anterior, acerca de las 99 ovejas y de aquella que se perdió, vimos que esas 99 ovejas representan precisamente al pueblo de Israel. Sobre todo el Señor se dirigió a los fariseos y a los escribas, que eran los líderes religiosos de Israel, es decir, eran los representantes del pueblo de Israel. Y aquella oveja perdida, como ya lo vimos, es el pueblo de los gentiles, es todos aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel, y considerados por los fariseos y por los escribas como pecadores, como publicanos, como lo más bajo, como lo inmundo, como lo peor. Y en esta parábola de los dos hijos también encontramos que uno de estos hijos es el pueblo de Israel y el otro es el pueblo de los gentiles. El pueblo de los gentiles que se pierde, como dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Ahí están los dos hijos. Pero si el hijo mayor es Israel y el hijo menor somos los gentiles, el hijo mayor también se perdió. Bien, pero los primeros versículos hablan del hijo menor que se fue a una provincia apartada que sin duda representa también a este mundo, a esta tierra. Hemos venido de aquel lugar celestial, de la casa del Padre, y hemos venido a este mundo considerada en esta parábola como una provincia apartada. Y aquí desperdiciamos de todo aquello con lo que nos heredó el Señor. ¿Sí? Nos dotó de inteligencia, nos dotó de sabiduría, nos dotó de señorío para que fuésemos Señor. Como dice el Salmo 8, hiciste lo poco menor que los ángeles, poco menor que los ángeles. Coronástelo de gloria y de honra,
todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. El Señor le dio a los hombres, nos dio en general a todos nosotros una herencia maravillosa que no tienen el resto de las criaturas en el mundo. Nos dio inteligencia. En cierta ocasión el Señor, refiriéndose a las aves, dijo: ¿no valéis mucho más vosotros que las aves del cielo? Bien, entonces el Señor nos dotó con su herencia y nosotros venimos, o en este caso vinimos a esta provincia apartada, a este mundo, y desperdiciamos la capacidad, el don, la inteligencia que Dios nos dio viviendo perdidamente. A grado que el hombre llega, un hombre que fue creado y hecho para que fuese Señor, llega al grado de tanta miseria que a veces no puede vivir sin el alcohol, sin el vicio, sin el cigarro, sin la droga. Se ve enseñoreado. Aquel que fue hecho para que fuera Señor es esclavizado, y aún sus pasiones, sus deseos, el vicio se enseñorea de él y lo arrastra en una forma vil y terrible. Eso somos nosotros, y podemos decir, éramos, como dice Primera los Corintios 6:9, hablando de los injustos que no heredarán el reino de Dios. Dice: y esto erais algunos de vosotros. Mas ya sois lavados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Grande es la misericordia de Dios para con nosotros. Pero ahora, el hijo mayor, que también forma una parte muy importante, lo vemos que Dios le da doble porción de herencia. ¿Por qué decimos eso? Porque con Israel Dios tuvo un trato especial. Ya hemos dicho que en el versículo 12 también dice que les repartió la hacienda, hablando de a los dos hijos. Al hijo mayor, como era la ley en Deuteronomio 21:17, el texto que referimos, dice que al hijo mayor se le repartía más, por lo menos 2 porciones más. ¿Y en qué sentido a Israel se le repartió más? Bueno, Dios lo tuvo en una forma muy especial, como elegido, como escogido. Miren lo que dice Romanos capítulo 9, hablando del hijo mayor de Israel. Romanos capítulo 9, versículo 4, dice: en el nombre del Señor Jesús, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas. ¿De quién son? De los israelitas, del pueblo de Israel. La gloria, el pacto, la data de la ley, el culto y las promesas. Es por eso que ellos, como el hijo primogénito, se les dio una porción mayor de la herencia. Seguimos revisando, considerando en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio 7. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 7. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 6 al 8. Leemos: porque tú eres pueblo santo al Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Fíjese bien, más que todos los pueblos, más que los gentiles, más que a las otras naciones.
Versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos, sino porque el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado el Señor con mano fuerte y os ha rescatado de la casa de siervos, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Vea usted cómo le repartió una porción mayor de su herencia. Seguimos considerando ahí Deuteronomio 4:32. Gloria a Dios, dice en el nombre del Señor Jesús. Porque pregunta ahora de los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra y desde un cabo del cielo al otro, si ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo la voz de Dios que hablase del medio del fuego como tú la has oído y vivido? ¿O ha Dios probado a venir a tomar para sí gente de en medio de otra gente, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano fuerte y brazo extendido y grandes espantos, según todas las cosas que hizo con vosotros el Señor vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Un privilegio mayor al pueblo de Israel que a cualquier otra nación. Vamos al Salmo 147. Salmo 147, ahí consideramos algo más. Gloria a Dios. Salmo 147, versículo 18 al 20. Enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Él denuncia sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios. ¿A quién? A Israel. No ha hecho esto con toda gente y no conocieron sus juicios. Aleluya. Cómo el Señor le reparte en una forma muy especial la hacienda o de la herencia al hijo mayor. Y para que vea que también el hijo mayor se apartó de la casa del padre, vemos que se vuelve a hablar de él en el versículo 25 del capítulo 15 de Lucas. Dice en el nombre del Señor Jesús, y su hijo, el mayor, estaba en el campo. Ya identificamos quién es el hijo mayor e Israel. Y su hijo mayor estaba no en la casa, no con el padre, estaba en el campo. Y también notamos que no había una relación de amistad o de comunicación con su padre, porque cuando vino, llegó cerca de casa, pero por cierto, no entró. Solamente dice que llegó cerca de casa, oyó la sinfonía y las danzas, y llamando a uno de los criados, preguntóle qué era aquello. Para que vea usted el desconocimiento que tenía el hijo mayor de lo que estaba pasando, nos habla de que no tenía una buena comunicación con su padre. No había comunicación, no había una relación. Es decir, que el hijo mayor también se había apartado. Tanto que le preguntó a este criado qué era aquello. Versículo 27 sigue diciendo, y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha muerto el becerro grueso por haberle recibido salvo. Versículo 28, entonces se enojó. ¿Qué pasó con el hijo mayor? El hijo mayor se enojó. Ahí estaban fariseos y escribas escuchando lo que hizo o la reacción del hijo mayor. ¿Por qué se enojó? Porque su padre recibió a un pecador miserable que había gastado su hacienda viviendo perdidamente.
porque lo había recibido. Por eso se enojó, por eso su coraje, tanto que dice el versículo 28, y no quería entrar. No quería entrar ¿a dónde? A la casa del padre, de donde también se había apartado el hijo mayor, también se había apartado del padre, también se había apartado de la casa del padre, tanto que no quería entrar. Ahí estaban, hijo mayor, representantes de Israel, escribas y fariseos. Los escribas eran los que escribían, traducían, y los fariseos eran los que representaban o los que daban la cara ante el pueblo de Israel. Eran sus líderes religiosos, eran los representantes del pueblo de Israel. Ahí está entonces, otra vez en referencia a que los fariseos y los escribas se enojaron y murmuraban diciendo que a los pecadores recibe y con ellos come. Es por eso que les da esta parábola también, o les propone esta parábola, diciendo del hijo mayor que eran ellos. Se enojó el hijo mayor y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El padre en realidad le ruega a ambos. Muchos años estuvieron escuchando la palabra, estuvieron escuchando el mensaje de salvación. Pero como está escrito en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos, es decir, el pueblo de Israel, el hijo mayor o las 99 ovejas, los suyos no le recibieron, no quisieron entrar. Aunque su padre dice, le rogaba que entrase. Versículo 29 dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento. Fíjese qué forma de hablarle a su padre. He aquí, la versión en inglés dice, mira, como en forma de reclamo. Mira, tantos años que te sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Nunca le había dado nada. Si el versículo 12 dice que les repartió la hacienda, bueno, pero él quería algo más, así como al hijo menor. Ya le había dado la parte y una doble porción, a diferencia del hijo menor. Pero hasta malagradecido era o se mostró aquí el hijo mayor haciendo este tipo de reclamo. Entonces estaba bastante enojado el hijo mayor, reclamando y diciendo en el versículo 30, mas cuando vino tu hijo que ha consumido su hacienda con ramera, has matado para él el becerro grueso. Él entonces le dijo, hijo, en una forma compasiva y siempre benigna de cómo habla el Señor, le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Es decir, tuya es la data de la ley, tuyas son los pactos y las promesas, tuya es la ley, la palabra, y no la apreció, no la tomaba en cuenta. Todas las cosas son tuyas. Versículo 32, mas era menester hacer fiesta y holgarnos, porque tu hermano, sí, aquel pecador que había vivido perdidamente, aquel pecador miserable, tu hermano muerto era y ha revivido. Habíase perdido y es hallado, porque el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Además, cuando dice que muerto era, Efesios 2:1 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor lo recibe y lo vuelve a la vida. El Señor dijo, el que cree en mí tiene vida eterna.
Gloria a Dios. Tenemos entonces al hijo mayor, que en realidad no es que no se haya perdido, también se perdió. Vamos a ver, por ejemplo, algunas escrituras de cómo Israel empezó a perderse. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 11. 1:11. ¿Para qué a mí, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos? Cuando vinieses a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vano presente. El perfume me es abominación, luna nueva y días de reposo. El convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades. Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. Cuando extendieres vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicares la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Se habían revelado los que tenían la data de la ley, el pacto, las promesas. Amós capítulo 5. Vamos ahí al libro del profeta Amós en el capítulo 5, versículo 21. Les dice el Señor al pueblo de Israel: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me darán buen olor vuestras asambleas. Y si me ofreciereis holocaustos y vuestros presentes, no los recibiré, ni miraré a los pacíficos de vuestros engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, que no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Antes corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Habéisme ofrecido sacrificios y presentes en el desierto en 40 años, casa de Israel. Mas llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Chiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Por una parte, hacían sus asambleas, cantos, instrumentos, pero por otra parte, llevaban sus ídolos en su transportación, llevaban toda esa idolatría. Vemos entonces que el hijo mayor también desobedeció. El hijo mayor también fue desobediente. Vamos ahí a Lucas capítulo 13. Volviendo a Lucas, pero al capítulo 13. Gloria a Dios. Vamos a resumir un poquito y en lugar de Lucas vamos a ir a Mateo 23. Ahí vamos a encontrar también esa cita de Lucas 13. En Mateo 23 estamos viendo la desobediencia, en qué forma se perdió el hijo mayor, porque hemos dicho en el título de este estudio que también el hijo mayor se perdió. Pero se perdió de una manera hipócrita, de una manera que aparentaba ser justo. Capítulo 23, versículo 1 al 5 dice: en el nombre del Señor Jesús. Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover. Antes todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Les dijo el Señor: no hagan como ellos, porque dicen y no hacen. Versículo 23 sigue diciendo acerca de los escribas y de los fariseos:
Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejasteis lo más grave, es decir, lo más importante de la ley, es a saber el juicio y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer y no dejar lo otro. Guías ciegos que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que está fuera del vaso y del plato, mas de dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio. Ay de vosotros, un ay de lamento, de dolor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda suciedad. Versículo 28. Así también vosotros de fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, mas de dentro están llenos estáis de hipocresía e iniquidad. Se mostraban justos, pero estaban llenos de hipocresía. Bien, en relación a ellos, el Señor le sigue diciendo a este pueblo de Israel, representado por los escribas y los fariseos, que estaban siempre murmurando que el Señor recibiese, ahora sí que al hijo pródigo, o que recibiese a los pecadores, que recibiese a los publicanos. Les dice en el versículo siguiente, versículo 29. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así que testimonio dais a vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también henchid la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo evitaréis el juicio del infierno? Por tanto, aquí yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar. 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas y no quisisteis? Ahí está el hijo mayor que también fue desobediente, que también se perdió, pero de una manera falsa, de una manera hipócrita, que aún pretendía seguirse mostrando justo. Bien, finalmente, el versículo 32 del capítulo 15 de Lucas, al parecer ahí termina la historia y no nos da más descripción de lo que pasó en la parábola con el hijo mayor. Simplemente el padre le da razón al hijo mayor y le dice, mira, esto era necesario hacer fiesta por tu hijo, perdón, por tu hermano, que muerto era, ya revivido, habíase perdido y es hallado. Notemos que el hijo menor regresó. Primero él planeó diciendo, le voy a decir a mi padre, hazme como uno de tus jornaleros. El hijo menor pretendía de alguna manera pagar con obras, ganarse la reconciliación y la aceptación de su padre por trabajo, por esfuerzo y por obras. Pero ¿sabe qué? El Señor, su Padre, Dios, lo acepta por su misericordia, sin necesidad de que él tenga que trabajar. Según la costumbre del pueblo de Israel, por lo menos, el hijo que avergonzó a su padre
y que se fue al pecado, avergonzando a la familia, debía de ser apedreado y ni siquiera acercarse a su padre y estar allí en tierra, sentado en ceniza y expuesto a que el pueblo le apedreara como una vergüenza, como un pagar la afrenta que había hecho a la familia de su padre. Sin embargo, recuerde que cuando el hijo pródigo, el hijo menor es recibido, ya no dice esa parte que dice, hazme como uno de tus jornaleros. No, porque ya el hijo pródigo, el hijo menor aceptó que su padre lo estaba recibiendo por gracia. Ahí está representada la gracia y misericordia de Dios al recibir a un pecador que es salvado, no por obras de justicia, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ante esta gracia que el Padre tuvo de su Hijo, esta misericordia, el hijo mayor se enojó terriblemente. Y aunque aquí ya no nos dice qué pasó o qué hizo el hijo mayor, que son los escribas y fariseos, representados por el hijo mayor, sin embargo, la historia bíblica sí nos dice qué hizo, qué siguió después de esta historia, qué es lo que hizo el hijo mayor. Vamos a ver algunas escrituras, por ejemplo, Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de quién más, y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto. ¿Ser muerto por quién? Por el hijo mayor. Ser muerto por los sacerdotes, fariseos, por los escribas. Capítulo 20 de ahí mismo de Mateo, versículo 18. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes ¿de qué? ¿De quién? Los príncipes de los sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. ¿Por quién? Por los sacerdotes de Israel y por los escribas le condenarían a muerte. Capítulo 26, de ahí mismo de Mateo. Capítulo 26, versículo 47. Y hablando aún él, he aquí Judas, uno de los 12, vino y con él mucha gente, con espadas y con palos, de parte ¿de quién? De los príncipes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Ahí está el sector religioso entregando y llevando a Jesús a la misma muerte. Capítulo 27, de aquí mismo de Mateo. Dijimos que íbamos a ver la historia, qué es lo que hizo el hijo mayor con su padre. Capítulo 27, versículo 20, dice ahí la escritura: mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo que pidiese a Barrabás y a Jesús, ¿qué hicieran con Jesús? Matasen, que a Jesús matasen. Ahí está solicitado, pedido por la parte religiosa de Israel, los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Ahí estaban el hijo mayor actuando de esta manera. Ahí mismo el versículo 41 dice: de esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvar,
Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Finalmente, ¿qué es lo que hace el hijo mayor? Lleno de ese enojo, lleva a la misma muerte a su padre. ¿Sí? El hijo mayor lleva a la misma muerte a su padre, al Señor Jesús. Pero gracias a Dios, porque con su muerte nosotros fuimos sanados. Por su llaga fuimos nosotros sanados, llevando él el pecado de todos nosotros, tanto de gentiles como de judíos, tanto del hijo mayor como del hijo menor. Entonces el Padre hace fiesta. Se regocijaron porque volviendo al pasaje de la parábola de Lucas 15, cuando el hijo menor regresa, el Padre hizo fiesta por haber recibido a su hijo salvo, dándole la reconciliación, dándole la salvación, le puso el principal vestido, según dice Lucas 15, 22. El padre dijo a sus siervos: sacad el principal vestido, devolviéndole o dándole su dignidad como un hijo, y vestirle y poner un anillo en su mano. Por cierto, no dice que en su dedo. Poner un anillo en su mano como símbolo de autoridad, de derecho de ser su hijo, y zapatos en sus pies. ¿Sabía usted que en aquel tiempo los sirvientes, los esclavos, no usaban zapatos? Sin embargo, solamente los hijos podían calzar zapatos, y tal es el caso del hijo menor, que es recibido con misericordia, por gracia, sin tener que trabajar, no por obras de justicia. Le es puesto el vestido principal, le es dado anillo en su mano y zapatos en sus pies. Todo esto por la gracia y misericordia de Dios. Un punto más muy importante, el versículo 20 dice que el Padre lo vio, aunque estuviese aún lejos, el hijo menor viólo su padre, es decir, que el Padre lo estaba buscando. En realidad nosotros no somos los que lo buscamos, él nos estuvo buscando y fue movido a misericordia. Un hombre hacendado, un hombre en la parábola, un hombre de una familia noble, lo vemos corriendo, como en aquel tiempo usaban túnica, para correr tuvo que levantarse la túnica, si no se hubiera tropezado. ¿Sabía usted que levantarse la túnica era muy deshonroso? Y mayormente para un hombre noble. Sin embargo, no le importó, corrió y echóse sobre su cuello, lo abrazó y lo besó. ¿Cómo vendría el hijo menor? Venía de estar con los puercos, venía maloliente. Sin embargo, en su misericordia, su padre lo recibe. Y es ahí donde comprendí lo que dice Hebreos, ya para finalizar, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice: en el nombre del Señor Jesús, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, por el gozo que menciona ya Lucas 15, que tuvo gran gozo por recibir a un pecador que se arrepiente, se regocijó el Señor con grande gozo. Por el gozo que le fue propuesto, sufrió la cruz, menospreciando o teniendo en menos o haciendo a un lado la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. No le importó la vergüenza. Aún en la parábola,
del padre con sus dos hijos. No le importó correr en medio de en un camino que seguramente era un camino polvoriento. No le importó correr como un hombre noble, levantar su túnica. No le importó la vergüenza, la hizo a un lado porque el gozo de recibir a su hijo era mayor que cualquier tipo de vergüenza. Damos gracias a Dios por su gracia y su bondad. Y allí tenemos entonces el fin que sucede con el hijo menor, pero también lo que hizo el hijo mayor. Bueno, hay promesas aún para el hijo mayor que si se arrepiente puede volver a ser o puede volver a la raíz, puede volver a ser puesto en la buena oliva, como dice Romanos capítulo 11. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, al hijo mayor y también al griego, también al hijo menor. Damos gracias a Dios. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque así como recibiste, Señor, como relataste esta hermosa parábola, esta hermosa historia, Señor, de aquel hombre con sus dos hijos que se perdieron y de cómo recibiste al hijo menor que se perdió, que vivió perdidamente. Señor, así nos recibiste a nosotros. Gracias, Señor. Porque no tuvimos que obrar para ganarnos la aceptación tuya, la reconciliación o la salvación. Nos la diste por gracia, en tu misericordia y tu bondad. Fuimos vestidos de vestidura blanca. Nos diste el derecho de ser llamados tus hijos y nos calzaste con el evangelio, con el apresto del evangelio de paz. Gracias por tu misericordia, Señor. Porque aunque el hijo menor pretendía pagar con trabajo como un jornalero, lo cual con lo que ganaba un jornalero no hubiera sido posible que él pagara todo lo que desperdició. Sin embargo, no hubo necesidad de eso, porque tú lo recibiste por misericordia y por gracia. Y esta fue la lección que diste a aquellos escribas y fariseos que estaban ahí murmurando acerca de que tú recibieses a los pecadores y a los publicanos y aún con ellos comieses. Por eso les hablaste esta parábola, diciéndoles, ahí está ustedes como el hijo mayor que se enojó y no quiso entrar. Señor Jesús, gracias. Gracias porque tu sacrificio y tu muerte en la cruz del Calvario no fue en vano. Llevaste el castigo que nosotros merecíamos. Por tu llaga fuimos nosotros curados. Gracias por tu amor tan grande y tu misericordia. Bendice a mis hermanos, bendice a tu pueblo. Bendice también, Señor, a los que escuchan tu palabra, a los que han de ser salvos, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos muchas gracias. Gracias, gracias, en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde.